Shalom. Antes que empecemos, toda alabanza y gloria a Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem, Ruach. Yahweh siendo el nombre de Dios, Yahweh Shai siendo el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo, y esos son los nombres verdaderos. Alright, doble honores a los apóstoles, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino que nos enseñaron la verdad. Shalom y bendiciones a la elección, a ustedes hermanos sinceros y los pocos hermanos. Shalom. Alright, aquí estamos otro campo para predicar la palabra de Yahweh Shai. Alright, si no saben, nosotros somos los hebreos israelitas, somos los profetas del Señor. Aquí estamos para guiar a nuestra gente, o primariamente la lección al Señor, ¿okay? Porque este mundo está lleno de mentiras, right? Cristianismo no es el camino al Señor, siendo un católico tampoco, right? La Biblia no se trata de religión, sino es un libro de verdad, de historia, right? de profecía, heredad, right? Y el Señor tiene un pueblo que Él ama y que Él ha escogido, que son los israelitas, right? Que son ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos. Right? Y hay una gran controversia por lo que enseñamos. Hay cristianos que vienen a nosotros diciendo cómo es que tú te estás llamando un israelita. Compruébame con documentos que tú regresas a la tribu de Benjamín, a Leví, Isaacar. El simple respuesta es que no tenemos algo físico para conectarnos a esos tribus. Bueno, bro. Y también las escrituras nos dicen que no íbamos a tener nada para poder comprobar que somos israelitas, ¿ok? Porque uno de los puntos de contención con los que se llaman los israelitas, los que se llaman los judíos, los autoproclamados blancos judíos en la tierra de Israel, uno de los puntos de contención es que ellos dicen que tienen récords que regresan hasta Abraham, pero el Señor nos dijo que íbamos a perder nuestra herencia. Jeremías 14, 17 and 4. Entonces, el mismo punto de contención que usan los cristianos y los católicos para decir que nosotros no somos los israelitas es la evidencia bíblica que sí somos los israelitas, porque no tenemos récord, porque no tenemos reliquias, porque no tenemos las genealogías, ¿verdad? Pero como vamos a leer, tenemos las profecías, tenemos los dones espirituales y la fe y el entendimiento, y en eso tenemos la evidencia que somos los israelitas. Después de ese primer paso, el Señor empieza a revelar las cosas físicas, las reliquias, ¿okay? Las cuentas de hombres que visitaron a nuestros antepasados para tomar nota de que esta gente son los israelitas, ¿no? Excelente punto. Porque como dijo el hermano, eso es bíblico, que no íbamos a tener un record, un documento físico para poder comprobar nuestra heredad. Que últimamente es por fe y por lo que está escrito, porque la Biblia, si quieren hacer ¿cómo se dice? Técnico, si quieres ser técnico, nuestro documento es la Biblia, ¿ok? Por lo que está escrito, Israel iba a ser una nación despreciada, odiada, ni íbamos a ser llamados por nuestro nombre propio, sino nos iban a tener íbamos a ser llamados por diferentes proverbios, un negro, un fucking un mojado, un latino. You got it? What is that? Read 15, and then get the... Wait, verse 15 first? Yeah, and then get the point. Es Deuteronomio 28 y 15. Dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te endimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. So, el Señor le dijo a Israel por medio de Moisés que si no obedecen los estatutos o las leyes del Señor iba a haber consecuencias. Alright? Y esto solamente le pertenece a Israel porque nadie más está bajo la ley. Podemos ir a Salmos 147, versículos 19 y 20. El Señor solamente ha revelado su ley a Jacob y a Israel sus estatutos. So, técnicamente la única gente que puede pecar son los israelitas. Alright, los llamados morenos, latinos y nativos americanos. Ahora vamos a leer una de las maldiciones para darles una seña a qué gente le pertenece esta maldición. Lo que esas maldiciones igualmente son unas evidencias para comprobar quién son los israelitas, man. El Señor dijo que nos iba a poner estas maldiciones por señal para saber quién son los israelitas. Voy a brincar allá, 37. Dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. Right, so ¿cómo se dice? La gente del mundo no los iba a respetar. Okay, no los iban a llamar por nuestro nombre que nos pertenece, siendo Israel. Sí, lo voy a trasladar, bro, porque ahí en esa traslación en particular no era tan en punto según el inglés y el hebreo, que lo tengo aquí en Deuteronomio 28 y 37. Y serás espanto, proverbio y refrán en todas las naciones a donde te lleve el Señor. Okay, entonces, proverbio y refrán, okay, representando básicamente dichos y términos fuera de nuestra identidad, y vamos a ser conocidos por estas cosas. Okay, entonces nos adelantamos ahorita. Esos proverbios y refranes son todos los nombres que somos llamados, incluso los nombres que nos dio nuestro opresor, Esaú Edom, el llamado hombre caucásico. Solo seleccionando un tribu, los llamados morenos, el tribu de Judá. No son conocidos como judíos, como del tribu de Judá. Son conocidos como que el apóstol Gabar siempre menciona como en unos pocos décadas el nombre cambió como 3 veces, man. Yeah. De negro a colored, luego a afroamericano, africano, americano, y luego negro, y luego colored, y antes de eso lo que dicen el N-word, N-I-G-G-E-R. Yeah. Okay. Nigga, que regresa al griego que significa negro. Moreno. Moreno. Porque la palabra nigga está en la Biblia. Pero bro, como un excelente precepto, porque ahí nos deja saber que la nación de Israel iba a ser una burla. ¿Y quién más? ¿Quién cabe esa descripción? Esos términos no son nacionalidades. No son básicamente son inventos. Africano-americano es un invento. Africano es el nombre de un edomita romano, Leo Scipio Africanus. Americano regresa a otro edomita diablo, Amerigo Vespucci. Okay, y los llamados afroamericanos no son descendientes de ninguno de esos hombres. Y no vienen de esas tierras. No son indígenas a América y no son indígenas a la tierra de África, sino que solo se huyeron de ahí después de 70 AD. Entonces, proverbio y refrán entre las naciones en donde están esparcidos. Bro, hasta el término latino. ¿Qué tipo de pendejada es eso? Una gente llamada después de un lenguaje. De un idioma que ya ni se habla. Exacto. Somos latinos. What the fuck? Eres un lenguaje. Y el nuevo invento estúpido, Latinx. No, hell no. Hey man. Todo fuera de nuestra identidad bíblica es basura, man. Yeah. Okay, Latinx, latino, hispano, que eso es una insulta también. Es básicamente diciendo que somos una gente conquistada. Yeah. Porque fuimos conquistados por los españoles, ahora son hispanos. Okay, mexicano. Eso simplemente fue el nombre de la tierra. ¿Y
que cual los españoles tomaron y la aplicaron a nuestra gente. Yeah, bro. México, viniendo de Mexica o Mexica, que eso igualmente fue un término que nos pusimos nosotros mismos después de perder nuestra herencia, seguir otros dioses. Razón por qué el Señor causó que descendieran sobre nosotros estas maldiciones, como acabó de leer el hermano. Por todo fuera israelita del tribu de XX, en este caso, el reino norteño Isaacar, okay, es basura, es refrán y proverbio. Yep. Era Jeremías 17:4. Eso es Jeremías 17:4. Dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Right. ¿Y qué es nuestra heredad? Ser un hijo de Dios. Right. Eso significa, Israel significa el príncipe de Dios. Right. Y un príncipe es un hijo de un rey. Right. So nosotros somos esa gente, pero el Señor dijo que íbamos. Read that part again, bro, por favor. Dice, y perderás la heredad que yo te di. Right. Ibas a perder tu heredad. Incluso récords. Yep. So, hay que entrar en las diferentes cautividades. Cuando nuestra gente fue tomada por los asirios, todavía sabíamos que éramos israelitas, right? Cuando los babilonios vino y tomó los Judá, Benjamín y Leví, todavía sabíamos que éramos israelitas. Lo puedes leer. Daniel, uno de los hijos de Judá, right? Los persas de los medos, todavía éramos los israelitas, todavía sabíamos. Griegos igual, aunque hubo una gran... ahí empezó eso. Nuestra gente siendo gentiles, porque lo que hizo Antíoco el cuarto, hizo una ley que era prohibido ser un judío. Y si tú siguieras las leyes, te mataban. Pero todavía había una gran remanente que sabían que eran israelitas. Los romanos. Yahushua nació bajo la captividad de los romanos. Yahushua en Mateos 1 tiene su entero lineaje. Esos diferentes cautividades sabíamos nuestra heredad. ¿Cuándo se cumplió eso? Hoy en día, durante esta cautividad. Right. Con el pasamiento de tiempo se empeoró, bro. Yeah. Porque, como mencionó el hermano, empezó con los griegos, luego nos adelantamos a los romanos y tenemos los descendientes de los israelitas que estuvieron bajo los griegos, viviendo como griegos, cesando de ser israelitas, cumpliendo esa profecía. Por eso Yahushua tuvo que enviar a Pablo y a Pedro para ser los apóstoles a los gentiles, para regresarles su identidad, para que empiecen a vivir como israelitas, siguiendo las leyes, aceptando a Yahushua. Okay. Luego nos adelantamos más tiempo y Israel fue totalmente perdido, man. Porque muchos, los que seguían el Señor fueron puestos a la muerte por los romanos, incluso los apóstoles, okay, y discípulos, okay, y como acabó de leer el hermano, okay, con el pasamiento de tiempo y profecía, Israel totalmente perdió todo, man. Luego el Señor nos puso en las varias esclavitudes. Okay. Y Esaú ayudó con nuestro olvidar nuestra heredad. Okay. Él estuvo quemando nuestro récord. Yeah. Él sabe quién somos. Por eso es que, si en realidad no éramos nada, no éramos una amenaza, no hubiera conflicción o contención en lo que estamos sacando. Pero Esaú entiende que el Señor anda levantando su pueblo. Right? Simplemente con eso comprueba que tenemos la verdad. Y en nosotros simplemente regresando a nuestra identidad, profetizando la palabra, no siendo nada contra, no tomando armas y protestando contra el gobierno y dando amenazas, simplemente viniendo con la escritura, la Biblia, luego cerramos el campo, nos vamos a la casa. Simplemente haciendo eso, Esaú está tan aterrorizado, y oye eso y brinca para hablar en contra, para tratar de desacreditar todo esto. Si fuera mentira, si no fuera cierto, ¿por qué poner tanto dinero, recursos, energía,
labor para desacreditar esto, para venir en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es verdad. Y porque ellos no quieren que se levanten los israelitas, que se levanten los elegidos, regresen al Señor, clamen a los nombres de Yahweh Bashim Yahushai, porque en eso causa una aceleración de la caída de este imperio. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo. Desde en los tiempos de 1492 y no entrando a Cristóbal Colón, él sabía quién conquistó, y no, por eso vino con interpretadores de hebreo. Él tenía el libro de 4 Esdras, donde decía, en particular, él estaba enfocado en profecía en los 10 tribus que llegaron acá a las Américas. Aquí tengo, bro, el nombre del interpretador, Luis de Torres. Luis de Torres fue un interpretador con Cristóbal Colón en su segunda ida a América. Okay, llegando a Cuba, porque Cristóbal Colón nunca llegó a la tierra de lo que hoy es conocido como los Estados Unidos. Llegó primero a las Islas Caribes, española, hoy en día siendo la isla de la República Dominicana y Haití. Okay. Luego en su segunda venida llegó en Cuba. Okay. Dice, después de llegando en Cuba, suponió que era la costa asiática, que eso es una mentira. Nos dice que él estaba buscando a la India. Pero cuando lees los journals de Cristóbal Colón, en sus journals él da detalles de cómo estaba utilizando el libro de 4 Esdras para llegar a la tierra en donde estaban los perdidos tribus de Israel, y por eso trajo este vato. Porque va a decir aquí que hablaba hebreo. Okay, dice. Si vas a la India, ¿por qué vas a traer a interpretadores de hebreo? Y esta información la tienen que buscar, porque Esaú no lo va a poner en las escuelas o en el público. Porque como siempre sacamos este diablo, Winston Churchill, él dijo, es un edomita, un hombre blanco. Él dijo que el conquistador o el ganador de la guerra es el que escribe la historia. Hey, bro, buen punto, porque ahora que ellos han hecho eso, dicen que lo que voy a leer en un momento es una leyenda. Aquí en la página de este vato, Luis de Torres, bajo la sección que dice leyendas, dice esto. Otra palabra para leyenda es fábula. Fábula, descreditando lo que vamos a leer. Dice, la historia de Torres, hablando a un tribu nativo en hebreo, después de la primera venida de Cristóbal Colón, es un producto de la imaginación de novelistas. No mames. No mames, man. En los mismos pinches récords de Cristóbal Colón, man. Yeah, bro. Él está diciendo esto, igual de este güey. De Torres también es creído haber descubrido a Turquía y llamándolo Tuki, como regresando a la palabra por pájaro en la escritura. Dice, y luego empieza a básicamente descreditar que él hablaba hebreo, okay, y que él mismo era un llamado judío, que hay posibilidad que ese hombre era un israelita. Porque dice aquí, de nuevo, bajo leyendas, dice, la vida de Torres es sujeto a varias leyendas, una siendo que se encuentra en la enciclopedia judaica. Entonces me están diciendo que esto es una leyenda, pero se encuentra en la enciclopedia que escribieron los llamados judíos. Ellos no ponen fábulas en esos libros. En muchos de esos libros viejos de estos judíos, enciclopedias, te dice que ellos vienen de Edom, okay, que modern, dice que los modernos judíos no regresan a israelitas, ¿no? Porque los élites, la familia más rica del mundo, sino los Rothschilds, que es la cabeza de Esaú, ellos han salido. Había una entrevista con Ron Penn y Miriam Knox,
y sacaron esa información que los élites reconocen a Esaú como su antepasado. Por eso es que el hermano mencionó, esconden la verdad porque ellos saben quién son y quién son los hijos de Dios. All right? Por eso ponen tanto labor para esconder esta información. Es la conspiración más grande de toda la historia, solo que no es una pinche teoría, man. Yeah. Es realidad. Yep. Continuando dice, una de las leyendas siendo que se encuentra en las enciclopedias judaicas y en libros similares, es que este hombre de Torres era un judío converso escapando de la persecución de los judíos de España, porque durante esta temporada, porque los judíos, okay, estaban siendo perseguidos por los edomitas católicos, que muchos de ellos hasta igualmente eran israelitas, porque había dos secciones de israelitas en Europa en ese tiempo, antes y un poco después de que Esaú entró en poder, siendo los Moors, que eran israelitas que estaban perdidos en Islam, y los israelitas que estaban todavía bajo la religión católica, okay, que en el tiempo de Cristóbal Colón ya Esaú Edom estaba entrando en poder, okay, y tal vez este hombre de Torre era un israelita judío que se tuvo que convertir a catolicismo para que no sea puesto a la muerte. Igualmente con Cristóbal Colón, que él era un edomita, pero para que no sea puesto a la muerte, él era un crypto Jew, o un judío en secreto, solo que él no era un israelita. Y ese vato, Cristóbal Colón, era un judío de España. Yeah. Okay, go ahead. Dice, escapando de la persecución de judíos de España, y que en sus últimos días era rico, que tenía tierras en el Caribe. Dice, esto luego entra en la fábula de cómo estaba hablando hebreo con los nativos cuando llegó acá. Pero ahí mismo comprobándote que Esaú escribe y cambia la historia. You know? Pero hey, I'm gonna get that in Romans 8, bro. Yeah, go ahead, bro. Pues eso, y si ese emperador no era tan importante, ¿por qué lo ponieron? No, ¿por qué lo ponieron abajo de una leyenda? ¿No? No, trataron y forzaron, en vez de no decir nada, exacto. lo tenía que pintar como una fábula, ¿no? Si es fábula, ¿por qué adresarlo? ¿Por qué hablar de eso? ¿No? Exacto, si no es nada, ¿por qué mencionarlo? ¿Por qué mencionarlo? Hay un dicho, bro. ¿Cómo se dice? Para poder decir una mentira tienes que saber la verdad. Por eso, ¿no? You know? Ya, porque ellos saben que si por un hombre se puede encontrar más cosas, o por una cosa, y cuando estás estudiando, entras en una cosa, y esa cosa se abre y luego encuentras más información entre otras cosas, ¿no? Y este hombre básicamente es la puerta, pues, por decir, que ya él estaba con ese diablo y que él hablaba hebreo, ¿no? Para comunicarse con los tribus de Israel. Porque este diablo sabía que iba a encontrar a los israelitas aquí, leyendo el libro de 4 Esdras, en particular capítulo 13. Okay, entonces él supo que necesito a alguien que habla hebreo para venir conmigo. Estamos aquí en Romanos 8 y 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Altísimo. Right, so espiritualmente estamos conectados a Yahweh Bashem Yahushai. Por eso, ciertos de nosotros, porque hablando de nosotros, no necesitamos evidencia física para creer esto. Nada más cuando miramos nuestro primer video de Hebreo Israelitas, el Señor los... viendo el palo. Exacto. Empezó con el rótulo de los 12 tribus. Right? Yo ni siquiera estaba escuchando el hombre que estaba hablando, porque es el hombre que estaba comunicando, pero simplemente mirando el rótulo que los llamados mexicanos eran uno de los tribus de Israel, eso nos activó, Yahweh Bashem Yahushai nos activó. Era como una suspensa también, porque en el palo y sacar esta vaca,
viendo los nombres. viendo que Judá, Moreno, Benjamín, luego, ok, Están acabando. y luego al final viendo los mexicanos, ¡oh! No era nada de porque estamos abajo de la lista, es una lista, man. Siempre va a haber una nombre abajo de la lista, pero no significa que son abajo o lo que sea. Simplemente era una causa de gran gozo en ver eso, ¿no? Yeah, bro. Saber que somos hebreos israelitas. So estamos, como estaba diciendo, estamos conectados al Señor, ¿no? Alright, Israel está conectado a Yahweh especialmente la elección. Okay, todo lo que tiene que ser la elección es oír la palabra y ya. Lo físico, la evidencia, los diferentes relics, rélicas es extra. Es un bono. I don't know if they say bonus. Un bonus. You know? Pero lo que está escrito es suficiente, man. Okay, ¿quién más está sufriendo como nuestra nación? ¿Quién más es odiada? ¿Quién fue en barcos a Egipto? Y luego viendo toda la historia de nuestra gente y como acabamos de leer, ¿no? El Espíritu da testimonio que somos los israelitas porque todas las costumbres, todos los rituales que guardaban nuestros antepasados, aunque torcido, okay, comprueba que éramos los israelitas porque cuando llegaron aquí los españoles, man, aunque Esaú Edom no les gusta enfocar esta historia en los libros, estaban encontrando a los nativos guardando todas las leyes, man. Por eso a leer libros de estos hombres españoles que estuvieron viviendo dentro de las comunidades de los aztecas, de los mayas y de diferentes tribus nativos, de cómo estaban guardando las leyes, man. Hombres como Bartholomew de las Casas, okay, Sanders, John Sanders pienso que se llama, y el hermano Kazak en el Mississippi, su entero canal es dedicado a mucho de esta historia, ¿verdad? Yeah. Hay un buen libro para leer que lo pueden encontrar en Google, es Antigüedades de México. Y ahí entran profundamente en las diferentes costumbres de los aztecas. Que el que escribió ese libro vino a la conclusión, dijo que estos tienen que ser los perdidos tribus de Israel. Y específicamente los mexicanos fueron llamados por el tribu de Isaacar. Okay. Y no nomás esas tribus, pero hablaron de todos las indígenas que estaban acá en América. Right? De nuevo, esta información no lo vas a encontrar en el público, tú tienes que estudiar. Right? Pero como dije, man, por eso sacamos Romanos 8 y 16. Yep. La lección solamente tiene que oír la palabra y va a creer, man. Okay? Porque la palabra educación no es como el mundo piensa que significa, pero educación regresa a la palabra latín educare, que significa de sacar lo que ya está adentro. Ok, so esta palabra ya está, si tú seguiste al Señor Yahweh Shai en el pasado, vas a regresar vas a regresar haciendo la misma cosa. Ok, por eso es que jugamos que esto es de fe, aunque vengan burladores. ¿Cómo sabes que tú eres un tribu o lo que está escrito? Cada tribu tiene su diferente profecía. Por ejemplo, el más fácil tribu para explicar es Isaacar. Simplemente con el nombre, que en el hebreo es Yashashkar, que significa él es alquilado o él es empleado. Right? Son otras palabras, el Señor le dio a este tribu, que son los llamados mexicanos, un espíritu de ser un buen trabajador. ¿Y quién más del mundo cabe esa descripción? ¿Quién más le gana a un llamado mexicano al trabajo? Nadie. ¿Por qué? Porque esa fue la porción que el Señor le dio a ese tribu. Right? Y ese es solamente el nombre, no entrando en las profecías. Right? But where were we at? Voy a leer de nuevo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos del Señor. Y si
hijos también heredores del Señor y coheredores con Yahushua, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces Esaú no quiere que regresemos a nuestra identidad, porque regresando a nuestra identidad regresamos a nuestro Señor, a nuestro poder. Y en eso tenemos coherencia con todo lo que Él ha heredado, siendo el mundo, y toda la creación. Y últimamente cuando el Señor regrese, cuando Yahushua regrese, salve a los elegidos, remueve a Esaú de su trono, Él nos va a poner a nosotros, si somos parte de ese número, como el cuerpo gobernante bajo Él. Y Esaú, Edom y las otras naciones no quieren que pase eso, quieren que se mantengan dormidos los israelitas, muertos en su estado de muerte espiritual, para que no regrese el Señor y establezca su reino. Pero ya es profecía, es demasiado tarde, y todo lo que el Señor ha dicho que iba a pasar, va a pasar. Por eso estamos viendo ahorita en todo el mundo los 4 rincones, israelitas levantándose, profetizando, saliendo a las calles. Y con eso, como dijo el Señor, que cuando íbamos a ver esta palabra siendo empujada a los 4 rincones de la tierra, el fin iba a venir. Y ahorita lo estamos viendo en los últimos tiempos. Acabo de hacer una lección en esta escritura ayer en la noche, porque miré unos filipinos cantándole a Yahweh Bashmiao Shai, So, no importa cómo te mires, tu espíritu, right? Si tú puedes, si estás conectado a la Biblia y lo que está siendo predicado, tú eres un israelita, right? Físicamente y espiritualmente. Tengo aquí, tengo aquí el nombre de uno de estos libros que mencionamos, que comprueba que los israelitas eran, que los nativos eran israelitas. Lost Tribes and Promised Lands por Ronald Sanders. Que en este libro, hay secciones donde detallan, donde este hombre, Ronald Sanders, detalla que los nativos, estaban hablando hebreo, guardando costumbres hebreicas como la circuncisión, guardando el sábado, hablando hebreo, guardando leyes de la dieta, y teniendo varias estrictas disciplinas, regresando a las leyes de los israelitas. Y esas son las indígenas de que el hombre escribió esta información. That's it on it, or you? I'm gonna look at more info, bro. Yeah, You get that's good. Vamos a agarrar un precepto. 114? 147 and 19. Yeah, porque cómo es que esta gente, los quieren llamar a estos salvajes, estos indios. ¿Cómo es que antes que vino Cristóbal Colón y los conquistadores, estábamos siguiendo las mismas leyes que los judíos en la Biblia siguen las leyes? ¿Por qué es eso? Salmo 147 y 19 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Right, Jacob y Israel es la misma persona. Right, so el Señor ha enseñado su palabra y su ley a Israel. Right? Dice: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Right, y eso es plano. Solamente la nación de Israel tiene la ley. Y la razón por qué estos indígenas acá en América, right, desde Norteamérica a Sudamérica, la razón por qué ellos siguen las leyes, la circuncisión, los fringes, las diferentes costumbres, es porque son israelitas. Cuando haces tus estudios, antes que los israelitas llegaron acá a las Américas, habitaban en la tierra de Israel, y por eso esa es una razón por qué quitaron la apócrifa. Porque en la apócrifa tiene la historia de los griegos y en cómo los 10 tribus que fueron tomadas por Asiria, te explica en ese libro, en 4 Esdras, cómo llegaron acá a las Américas en barcos. Right? Les tomó 1 año y medio. Right? Podemos agarrar eso.
You know? Más para conectar eso, porque mucha gente no sabe cómo llegaron los indios o los llamados indios acá en las Américas. Y no fue por Asia, man. Right? Por Rusia. Cruzaron una fuente de hielo para llegar acá. No, man. Right? Es una mentira. Right? Bueno. How much was it? Was it brother? Yeah, that was it. I got it. Right, so, you know, las leyes solamente se les fue dado a nosotros. Hey, costumbres y leyes no lo puedes enseñar a otra gente y lo van a recordar en memoria y tenerlos así de rápido, man. Yeah, man, porque no toma tiempo, ¿no? Yo, y buen punto, porque dicen que el edomita fue el que trajo cristianismo y la Biblia a este lado de la tierra. Y que trajo orden. Y que ¿no? trajo orden y que nos convirtió como acabamos de, y como estamos explicando, nosotros ya estuvimos guardando las leyes, teníamos las costumbres, teníamos el nombre del Padre y de su Hijo, porque en una de las relicas en Nueva México, New Mexico, hay una piedra que se llama Los Lunas, que en esa piedra está escrita los 10 mandamientos en hebreo antiguo, en el orden apropiado, El paleo. en el paleo con el nombre de Yahweh, ¿No? mencionando el éxodo de Egipto y todo, man. Todo esto antes de la venida de Esaú Edom, el llamado hombre caucásico. Solo con eso ahí, man, tenemos, para los que han recibido el entendimiento, para los que tienen fe, es suficiente para decir, pues aquí estuvieron los israelitas, perdidos, los tribus perdidos, y que cuando vinieron aquí los diablos, lo que hicieron es que masacraron a los israelitas. Pero aquí, leyendo lo que mencionó el hermano, en la 4 Esdras 13, empezando en 39, porque estuvimos bajo el cautiverio asiriano por pecar contra el Señor, separados de nuestros hermanos del reino surdeño, los llamados morenos, y vamos a leer cómo llegaron aquí. Yep, actually, well, before we get that, because that's like the end, podemos entrar en Kings. go to 17. Segundo Reyes 17 y ¿dónde empezamos? Alright, puedes empezar en 6. 17 and 6. Yeah. Y aquí vamos a brevemente entrar en la historia, right, del reino norteño o Samaria, que viene siendo los tribus los llamados latinos y nativos americanos, right, que son el Samaria o el reino norteño. Porque después que el rey Salomón murió, el reino de Israel fue dividido en dos. 3 tribus se fueron, eran conocidos como el reino sureño, que era Judá, Benjamín y Leví, y el reino norteño era de Efraín hasta Isaacar. Alright, so aquí vamos a leer cuando fueron deportados de su país o de su tierra. Go ahead, bro. You want to start in 6 or 5? 6. 17 and 6, right? Oh, yeah, 5 también. Segundo Reyes 17 y comenzar a 5. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país. Dice, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Right. So aquí está el principio de la expulsión del reino norteño o Samaria. Alright, porque esta gente estaba adorando ídolos y el Señor ya se enfadó, se hartó. Alright, y una de las maldiciones es que el Señor nos iba a sacar de nuestra tierra. Alright, go ahead, bro. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel captivo a Asiria. Dice, y los puso en Abor junto al río de Gozán. Right, so fuimos en
fuimos tomados y los tomaron como esclavos y los enviaron al este. Ok, fuimos sacados de nuestra tierra. Go ahead, bro. Dice, y en las ciudades de los medos. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Ahí está. So fue un juicio, fue un castigo. All right, go ahead, bro. Dice, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temaron a dioses ajenos. Dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Dice, y los hijos de Israel hicieron, dice, secretamente cosas no rectas con Yahweh su Dios, edificándose de jares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Brinca en 20. So, básicamente se está dando una lista en las diferentes maldades que Israel estaba haciendo. Lo que dice ahí que hasta las atalayas tenían, hasta las torres, básicamente cada esquina, man. ¿No? Como dijo el Señor en Jeremías, que el entero cuerpo está enfermo, desde la cabeza hasta la planta del pie. A eso todos los 12 tribus estaban pecando contra el Señor. 20 dice, y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió, los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Right, so los primeritos que fueron deportados fue el reino norteño, y luego hasta Judá, Benjamín y Leví fueron sacados de la tierra durante los babilonios. Que los asirios y los babilonios eran la misma gente, no es que tenían diferentes nombres. Los líderes fueron los mismos. Yep. Yeah, go ahead, bro. 21 dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Right, porque ¿qué hizo Jeroboam? Este pendejo estableció 2 vacas de oro para adorarlos en vez de ir a Jerusalén a adorar al Señor, man. Luego estaba poniendo hombres de otras tribus fuera de Leví para ser los sacerdotes, ¿verdad? Es fuera de orden también. Pero después de cientos de años, la gente estaba completamente perdida, ¿no? Por eso vino el juicio, man. El Señor se hartó y los mandó a la verga, man. Y eso regresa a la profecía en Osea, el primer capítulo. Así es. 22 dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Dice, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas o siervos. Profecía se cumplió. Leímos en Jeremías 17 cómo el Señor iba a causar que cesemos de nuestra heredad. Leemos en Oseas 1 cómo por nuestro pecado el Señor iba a causar que nos iba a sacar de su presencia. Leímos en Deuteronomio 28 que iba a causar que seamos llamados por proverbios y refranes, siendo burla en cualquier región en donde estemos. ¿Ok? Entonces tenemos la evidencia bíblica y histórica y profética y espiritual para comprobar lo que estamos diciendo según nuestra identidad de ser israelitas. Tengo un precepto bien rápido. Este es Deuteronomio 28 y 64. Y ese es nuestro documento para comprobar que somos esa gente.
Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y hizo esto por medio de esclavitud. Ahora, ¿dónde está la historia de los llamados judíos? ¿Okay? Los de 1948, the 48ers. ¿Dónde está la historia de ellos siendo esclavizados y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra para ser esclavos en todas las tierras en donde estuvieron? Exacto. No existe. No existe, man. Y no pueden traer todo esto del holocausto, porque fuera de abrir esa Pandora's Box, eso no machea la profecía de ser esclavizados y esparcidos y vendidos. Eso no lo machea, man. Exacto. Okay. Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y cuando pasó eso, nos estaban llamando los judíos. El Señor dijo que cuando nos iba a pasar esto, no íbamos a ser llamados por nuestra identidad, lo íbamos a perder, y que íbamos a ser llamados por proverbios. Otro strike, man. Ahí para los del club de la gorra pequeña. Okay. Yeah, bro, y leí esta maldición porque ese es un ejemplo. Siendo sacados de nuestra tierra, siendo llevados cautivos abajo los asirios y los babilonios. ¿Ok? ¿Y qué hacen con esclavos? Si tú tienes un esclavo, los vas a vender, ¿no? Quizás un comprador de esclavos viene de lejos. O si te compran de lejos, o lejos te vas a ir. ¿Ok? Y eso le pasó a la nación de Israel. Por eso es que miras todo tipo de morenos alrededor del mundo, también latinos, ¿ok? Y tú te preguntas, ¿cómo llegó este moreno allá? Esclavitud, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo se dice? También siendo descendientes de los que se huyeron de Jerusalén en 70 AD, Exacto. llegando no siendo parte de la gran porción y mayoría que se fueron al oeste de África. Unos se fueron a Asia, y establecieron ciertos reinos en Japón y China y Corea, otros yendo a diferentes partes de Europa, Rusia, otros en lo que hoy se conoce ser Inglaterra, y Holanda, y como mencionó el hermano, hasta hoy en día ahí tenemos esos remanentes. Ahí está. Si por decir eso, estaba viendo unos juegos de fútbol, el verdadero, soccer, y es chistoso porque cuando hay equipos como Netherlands, porque cuando vi muchos jugadores son morenos, man, son oscuros. Oh, yeah. Pero cuando ves el nombre y piensas Netherlands, piensas edomitas, man. Piensas sí. Países Bajos. Put the capital in. Just give it like a proper. Se ve una imagen, ok, pero ahí como en esclavitud, I think it's, ok, pero hay muchos jugadores que, como dije, piel oscura, man, morenos, ok, pero están jugando por este país, man. ¿Por qué? Porque fueron nacidos en esos países, ok. Vienen sabiendo ese lenguaje, man. Países Bajos. Wow. Netherlands, bro. No lo traduce correctamente. Porque es un país y no está, el Google Translate no nos está diciendo cómo decirlo en español, pero pueden entrar a Google y ponerlo, y en la mapa ahí van a tenerlo. Es una área norte de Europa. Ahí está, right? En Europa, en el norte. There you go, the water. Yeah, pero eso es todo ahí. Ahora podemos leer a 4 veces. Read 22 and 23 real quick, bro, porque ahí va a decir que fuimos llevados cautivos a Siria. Terminando 23, dice, y Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Ahora tenemos la historia, el contexto para entender lo que vamos a leer aquí en 4 Esdras. 4 Esdras 13 y 39.
Dice, y cuando viste que reunió a otra multitud pacífica, estas son las 10 tribus que fueron llevados prisioneros de su propia tierra Bajo los asirios. en el tiempo del rey Osea. Leímos, bajo el rey Oseas, Yup. ahí es donde tomó lugar la captividad. Ese fue el rey que estaba el hombre que era rey durante ese tiempo. En Israel dice, a quien Salmanasar, el rey de Asiria, Y ese es el rey que tomó, ese es Salamasar el cuarto. y pueden leer de esa historia en los reyes y en las crónicas. Y en la historia y en historia común. Ok, conocimos ese documental de la Ciudadela aquí en la ciudad de Commerce. Entramos y tocamos sobre esa historia, man. Okay, que este diablo, okay, y otro conocido como Sargon construyeron un gran templo después de conquistar a Samaria y tomar los cautivos. Y en esos templos tuvieron escrito básicamente orgullosamente hablando de cómo los conquistaron, okay, a los israelitas, okay, y cómo han llevado nuestros buenos, dice, Como los romanos también, ¿no? igual como los romanos, construyendo arcas y todo eso. Porque nosotros como una gente somos famosos. Cuando un pagano nos toma o los tumba, es como un gran Como un fucking, accomplishment. no, Es como un gran una gran cosa, Trofeo, pues. un trofeo, Exacto. una conquista. Porque estaba viendo los hermanos en Inglaterra más temprano, antes que vinimos. Y el hermano estaba diciendo que todos, el tribu de Judá valían más que todo el oro y la plata aquí en la tierra. Ok, so él estaba diciendo que nosotros somos el valor verdadero. Ok, ejemplos. Y si traes ejemplo, LeBron James, Yep. ese güey es de Cleveland, right? Yo, Él viene aquí a Los Ángeles, ¿qué? Eso trae dinero, eso trae valor a la ciudad. Exacto. Porque estás trayendo más gente que venga y que gaste y así ganas dinero. Ok, y así es igualmente como nosotros, man. Yeah. Y si llevas un batch o un número de esclavos que son israelitas a cualquier lugar, Mira lo que pasó en América. tú vas a saber que básicamente vas a agarrar el trabajo de lo que compraste y mucho más que eso, man. pero no por Ese ser valor. gente, porque Israel es la más fuerte gente del mundo. Por tener a los israelitas esclavos, Egipto era un superpoder. Yeah. Igualmente América, por masacrar al reino norteño y esclavizar al reino sureño y ponernos a la obra de construir este imperio, los gringos se convirtieron en unos pocos años en el país más rico de toda la historia. ¿No? Ok. Y la mayoría de las riquezas de estos banqueros regresa a esclavitud, ¿no? Porque esclavitud era un gran negocio para estos judíos, ¿no? Porque una cosa sobre el negocio, lo que cuesta más en un negocio es pagarle a tu empleado, pero si tienes esclavos, gratis, no tienes que pagarles nada. Vas a ser riquísimo, man. Exacto. Y es exactamente lo que el gringo hizo cuando nos masacró y esclavizó. Nos usó a nosotros para hacerse ellos mismos la gente más rica de toda la historia. Y eso continúa hasta este día. Sobre las espaldas de los israelitas, que somos nosotros. Vamos a continuar. Dice de nuevo a 40. Estas son las 10 tribus que fueron llevados prisioneros de su propia tierra en el tiempo del rey Osea, a quien Salmanasar, el rey de Asiria, llevó cautivo y los llevó sobre las aguas, y así vino ellos a otra tierra. ¿Ok? Dice, pero tomaron que esas aguas, los ríos, los llevaron de Samaria a Asiria, que en orden para hacer eso era necesario cruzar sobre el río, pienso que es el Tigris o el Eufrates, pero el hermano lo va a buscar. Okay, right here, we're like
Pero las aguas está hablando de ríos, ¿no? Para hacerlo más simple. Continuando, dice, pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de las naciones y se irían a un país más lejano, donde nunca había habitado la humanidad. Entonces, esos esclavos, esos israelitas del reino norteño, tomaron consejo de irse debajo de la esclavitud de los asirianos, ¿okay? Para ir a una tierra donde nunca habitaban hombres, y tenían el conocimiento de cuando el rey Salomón estuvo utilizando a los camitas para ir a esta tierra que tenían en mente, siendo las Américas, ¿okay? Que el rey Salomón estaba utilizando naves, ¿okay? y sus siervos améticos para venir y traer madera, ciertos recursos, oro, ciertos animales para atrás a Israel. Entonces esto era conocido, solo que no había habitando gente en la tierra, viviendo en la tierra. Solo era una tierra que el rey Salomón estaba usando para recursos. Teniendo esto en mente, tomaron ese consejo para salir de Asiria, para ir a esa tierra. Y el Señor calmó las aguas, porque básicamente el Samaria o el reino norteño, ellos tomaron la ruta de alrededor del cuerno de África. Ir alrededor de África. Y luego tomó 1 año y medio para llegar a la área conocida como Argentina. Y luego de ahí se movieron para arriba, ¿no? Porque tenemos que entender, conociendo que eran israelitas, conociendo cómo el Señor, porque con el orden nos dio porciones de tierra dentro de Israel, según los tribus, ¿no? Entonces, cuando llegaron a las Américas con esa mentalidad, un tribu llegaron los tribus, un tribu tomaron una porción de la tierra, otro tribu otra porción, y hubieron bordes naturales, porque ya tenían eso en mente, porque una de las contenciones que tiene esta gente es que, pues, ¿cómo sabes que Isaacar son los mexicanos y que Zabulón son los de Centroamérica? Porque es que el orden está tan perfecto y tan conveniente para el narrativo. Es porque, pues, según el orden que nos dio el Señor cuando nos dio la tierra, Él nos dio porciones según nuestros tribus. Igualmente, cuando venimos aquí a las Américas, según nuestros tribus, nos habitamos en diferentes porciones de la tierra conocido hoy como las Américas, bien y plano. Y por eso, utilizando las profecías en Génesis 49, podemos determinar cuáles gentes son cuáles tribus, basados en los aspectos espirituales, como mencionó el hermano, y sacar siendo los mexicanos, porque según el nombre significa los contratados. Cuando entras al internet y buscas quién es la gente más trabajadora de todo el mundo, y sacar siempre va a estar el número 1, ¿no? Siempre. Y eso es solo un tribu, ¿ok? Y así llegamos a las Américas, ¿ok? El Señor los dejó escapar de Asiria, right? Y se calmó las aguas para poder ir alrededor de África y llegar a las Américas, ¿no? Ok, y tengo una profecía de Naphtali, que son los indígenas de Chile y Argentina, y por lo que está escrito, right, por la profecía, así podemos identificar, ese es el tribu de Naphtali. Ahora, no estamos diciendo que cada individuo que vive en esa tierra es de Naphtali. Porque siempre había como, una mezcla. No en números extremos, pero siempre va a haber dentro de un tribu, unos pocos, esparcidos ahí de otros tribus, Okay. No es como los tribus se iban a quedar en su lugar, o ese es tu lugar, o quédate allá. Al 100%. No, bro, hay israelitas que les gustaban moverse o vivir en diferentes países. Y cuando vemos cómo el Señor estaba utilizando los levitas, Leví tenía porciones en cada tribu. Oh, yeah. Entonces en cada tierra en donde están
los tribus va a haber muchos levitas. Dentro de Isaacar, dentro de Neftali, siempre va a haber una porción en particular. Siempre va a haber una porción en particular que son levitas, aunque se aparezcan como, isacaritas o los de Neftali. Yo, bien rápido, nos quiero enseñarles el rótulo. Para los hermanos que son nuevos, aquí tenemos el rótulo, Lo tenemos Judá, los llamados morenos, Benjamín, los del caribeño, Jamaica, en las diferentes islas, Leví siendo los haitianos, Simeón siendo los dominicanos, Zebulón siendo los centroamericanos, Efraín siendo los puertorriqueños, Manesa siendo los cubanos, Gad siendo los norteamericanos, Rubén siendo los indios seminoles, Naftali siendo Argentina y Chile, Aser siendo los de Colombia a Uruguay, Isaacar siendo los mexicanos. Alright, so vamos a sacar un poquito de profecía, alright, sobre cómo es que llegamos a esa conclusión. ¿Y qué tribus qué? Podemos empezar con Isaacar, ¿no? Aquí el hermano tiene una de las profecías. Es primer Crónicas 12:32. Dice, Right, y eso es lo que le va a leer el hermano. Son características del tribu de Isaacar. Right, good. dice O de bendiciones. los hijos de Isaacar, dice de los 200 principales, dice 200 principales entendidos, perdón, en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces Isaacar fueron dado el don de entender los tiempos según las señales celestiales del Señor. ¿Ok? Entonces, conociendo lo que está diciendo aquí la escritura, que Isaacar eran observantes de las estrellas, ¿okay? De las señales celestiales, las lunas, ¿okay? Las constelaciones, las estrellas, para recibir señal por el Señor, para saber qué hacer, como por ejemplo, cómo y cuándo cosechar, cuándo ir en guerra, cuándo ir en batalla, ciertos movimientos militares de alto general. Ese don fue dado a Isaacar para básicamente ser esos guías para los otros tribus. Ahora, sabiendo eso y entendiendo la historia del reino norteño, de cómo vinieron acá, porque uno de esos tribus es Isaacar. Ahora para poder determinar de quién está hablando esto de Isaacar, tenemos que ver cuál de los 10 tribus, ¿okay? Del reino norteño cabe esa descripción. Y es plano que está hablando de los llamados aztecas, los mexicanos, porque es evidente en la historia que los aztecas eran los cuales estaban utilizando ese don para construir pirámides, para entender cuándo cosechar, cuándo ir en batalla, cuándo hacer ciertos movimientos. Construyeron maravillas de arquitectura en donde en ciertas partes del año, ¿okay? La luz del sol pegando una de las pirámides daba no solo una imagen de una serpiente, pero la punta de esa serpiente dando la dirección en donde ser la cosecha y ciertas otras cosas y maravillas que hasta este día esa web no entiende. En la película de Apocalipto te enseñan que los aztecas tenían un entendimiento cuando iba a pegar una solar eclipse, un eclipse solar. Un eclipse solar. ¿Por qué? Porque el Señor les dio esa bendición. Y también una cosa que los aztecas son conocidos es por el calendario de azteca, o el calendario. Que básicamente, yo en mi opinión, Esaú, yo no creo que eso pueda entenderlo al 100. Porque él dice en el año 2012, de acuerdo del calendario azteca, el mundo iba a terminar, pero yo no creo que ellos pusieron una fecha. Nada más porque ellos, Esaú estaba diciendo que
que en el año 2012 se iba a terminar el calendario azteca, pero estaban utilizando su entendimiento de tiempo, regresando al fucking calendario romano, man, el Gregorian calendar. Y en ese calendario agregaron meses, días, semanas, y lo basaron todo en paganismo, man, en otros dioses, en fucking nombres de los haces, de los césares. Entonces todo eso es una fucking basura. Simplemente estaba representando el final de una temporada, de una época, esa época siendo el imperio de Sao Edom. Ahora, ningún hombre o tribu conoce el tiempo exacto, ¿ok? Pero utilizando su don, dieron básicamente una ventana de cuando iba a empezar los últimos de los últimos tiempos. Yeah, bro. Y Okay. últimamente el Señor les dio ese entendimiento para hacer ese calendario, porque eso es profético. Yeah. ¿Ok? Porque, no es una leyenda, aunque lo llamen una leyenda sobre Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es Yahushua, el Señor. ¿Ok? Porque el Señor vino a visitar los otros tribus. Porque lo pueden agarrar en Juan. El Señor dijo que tenía otro rebaño de ovejas. ¿Ok? Y él estaba hablando de los otros 10 tribus. ¿Ok? Porque el Señor tuvo que hacer todo en orden. Él tuvo que levantar el líder, siendo Judá, Benjamín y Leví, o siendo Judá siendo la cabeza de todos los tribus. Todo tuvo que ser hecho en orden. Cuando el Señor levantó